Bienvenidos hermanos una vez más. Vamos a comenzar nuestro estudio de día miércoles. Así que vamos de inmediato a orar. Les pido que puedan tener sus Biblias abiertas para poder empezar a estudiar el libro de Hebreos. Ya estamos casi en el penúltimo capítulo de este maravilloso libro. Así que les animo entonces a poder orar. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche por darnos la oportunidad de poder reunirnos a través de este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la fidelidad y amor que tienes para con nosotros. Te agradecemos, Señor, todo lo que tú haces por nosotros y en nosotros. Oramos, Señor, en esta oportunidad y te rogamos, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, y que tú nos ayudes, Señor, a poder cada día ser instruidos, ser enseñados por tu palabra. Oramos por nuestros hermanos que están en necesidad y especialmente en enfermedad. Seguimos orando por nuestro hermano Eduardo Celis. Te pedimos por él que tú le bendigas, que tú le fortalezcas, que tú le animes, Señor, que tú bendigas grandemente su vida. Oramos también, Señor, por todos aquellos que están en necesidad. Especialmente oramos por Pablo Bravo, Señor. Pedimos por Pablo. Pedimos, Señor, que tengas misericordia. Pedimos, Dios, que tu mano sea manifestado en su vida, Señor. Oramos para que tú te reveles a él, Señor, especialmente en su esposa, en su hijo, la familia, Dios. Oramos que le fortalezcas a nuestro hermano y le sanes, Señor. Y así, Señor, por cada una de nuestras necesidades las exponemos delante de ti en oración. Pedimos tu bendición por el estudio de tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Estoy un poquito abrigado aquí porque, aparte que la lluvia no provocó más suciedad que nada, así que, pero bueno. Vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Vamos a continuar estudiando la segunda parte y final de este maravilloso capítulo, que es más conocido como el Salón de la Fe, donde aparecen muchos hombres del Antiguo Testamento que su testimonio fue un testimonio de fe, un testimonio para las generaciones venideras acerca de su fe. Una fe práctica, una fe que fue puesta a prueba, una fe que fue parte importante de la vida de estos hombres y mujeres, quienes algunos les costó su vida el poder mantenerse en esta fe con convicción y seguridad. La semana pasada nosotros estudiamos acerca de la fe en particular de Moisés. Moisés, como ya vimos en aquella oportunidad desde niño, el Señor lo guardó, el Señor lo cuidó. Sus padres también nos enseñan lo importante que es no solamente tener fe, sino poner en práctica la fe. En este caso puntual, los padres de Moisés, ellos tuvieron que dejar a su hijo a la deriva para que se pudiera salvar. Y más bien, estos padres de Moisés dejaron a su hijo a la deriva al cuidado de Dios. O sea, ahí no era solamente que ellos creyeran en Dios, sino que creyeron, confiaron y descansaron en Dios. Y entregaron a su hijo en las manos de Dios. Después nosotros vemos las bendiciones que ellos recibieron, vemos la recompensa que ellos recibieron por esta fe práctica, que el mismo gobierno, el mismo imperio egipcio fue quien permitió el desarrollo, el crecimiento, el conocimiento, el sustento de Moisés, quien llegó después a ser un hombre llamado por Dios y un hombre muy usado por Dios. Entonces, nosotros podemos ver aquí que el hecho de confiar, el hecho de creer, el hecho de descansar en Dios, el hecho de poder poner en práctica nuestra fe, el hecho de poder caminar con Dios en fe, nos trae buenas recompensas, excelentes recompensas, buenas bendiciones de parte de Dios. Porque esto, insisto, esto no es una fe como concepto, esto es una fe práctica, una fe que se pone a prueba, una fe que realmente se confía y se descansa en Dios. Es lo que Dios nos está enseñando en este capítulo 11 del libro de Hebreos. El versículo 27, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 27,
Al versículo 29 dice lo siguiente: por la fe dejó a Egipto, refiriéndose a Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces el escritor a los hebreos aquí está tomando como ejemplo la fe de Moisés. La fe de Moisés, como señala aquí el escritor, o lo destaca de esta manera, que la fe de Moisés estuvo él dispuesto a recibir toda la ira del faraón a causa de Moisés dejar Egipcio e identificarse con los hebreos. Moisés sabía que esto iba a provocar una ira, iba a provocar un odio de Faraón, iba a provocar que Faraón arremetiera contra Moisés. Sin embargo, Moisés se mantuvo firme, Moisés se mantuvo confiado. ¿Por qué? Porque tenía esa convicción y seguridad de que Dios estaba con él, de que Dios estaba por él. Ahora, también es importante, hermanos, destacar el hecho de que Moisés obviamente no haya tenido miedo. No, él tuvo miedo como cualquier persona. Él tuvo miedo como cualquier persona, pero ese miedo no sobrepasó su fe en Dios para nada. Moisés se sobrepuso, como dice aquí el escritor a los hebreos, como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Nuestro Dios poderoso. Entonces, Moisés, después vemos nosotros que él estuvo 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, pero en ese tiempo también Moisés estuvo relacionándose con Dios y conociendo de una manera personal a Dios, donde Dios perfeccionó y donde Dios trató también su carácter, su dependencia, donde Dios habló a su corazón, donde Moisés pudo conocer el amor, la misericordia de Dios. ¿Cuándo? Cuando cuidaba las ovejas de su suegro. También nosotros miramos y vemos un segundo punto aquí, que Moisés celebró, dice, la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿A qué se está refiriendo aquí el escritor a los hebreos? Se está refiriendo que después que Dios envió 9 plagas a Egipto, desafiando y eliminando o ridiculizando en cada una de estas plagas, ridiculizando los ídolos de los egipcios, después que envió las 9 plagas, la 10ª plaga, Dios le habla a Moisés y Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Faraón cerró su corazón, Faraón no los va a dejar libre. Entonces, ¿sabe lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que yo voy a enviar el ángel de la muerte. El ángel de la muerte va a visitar a todo el pueblo, va a visitar toda la tierra de Egipto, excepto, dijo, para que el ángel de la muerte no pase por donde los hebreos. Entonces tienes que tomar un cordero, tienes que degollar el cordero, la sangre del cordero, tienes que pintar los dinteles de la puerta. Entonces el ángel de la muerte, cuando pase, va a mirar esta señal y el ángel de la muerte no va a entrar a ese lugar. Entonces, fíjense aquí, Moisés obedeció. Fíjense que en este relato, que aparece en detalle en el libro de Éxodo, en este relato, fíjense que Moisés no hace cuestionamiento, no le pregunta a Dios, pero ¿cómo va a ser? Pero esto es muy simple, qué sé yo. Simplemente Moisés obedeció y Moisés transmitió esto de una manera simple a la gente, especialmente a los hebreos. Entonces, cuando pasó el ángel de la muerte pasó por todos aquellos lugares donde no estaba la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Entonces Moisés obedece a Dios, y esta obediencia a Dios, ¿qué le significó a Moisés? Protección, no solo a él, sino a todo el pueblo de Israel. Hoy día la gente, cuando escucha salvación y cuando escucha acerca de la salvación, que la salvación está dispuesta para todo aquel que cree en Jesucristo, y la gente dice: bueno, ¿cómo yo puedo obtener esta salvación? Entonces, de acuerdo a lo que dice la Biblia, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú vas a ser salvo, porque con tu boca tú vas a confesar tus pecados. Tú vas a derramar tu corazón y tú vas a confesar tus pecados a Dios. Y cuando tú haces eso de corazón arrepentido, con convicción de que realmente estás arrepentido de tus pecados, Dios viene y te perdona. Y la gente dice: pero es así de simple. Muy simple. Es así de simple, pero a la vez también es así de profundo, porque eso determina dónde el hombre va a estar en su eternidad. Y mucha gente, como lo ve así de simple, mucha gente que no cree y no lo hace. Entonces, vemos aquí
que Moisés, volviendo al punto, Moisés toma esta instrucción de parte de Dios, pero Moisés obedece a Dios sin cuestionar, y eso que les salvó la vida a la gran cantidad de hebreos. Luego, cuando ellos salieron, cuando Faraón les da el pase, la libertad para que ellos pudieran ir al desierto, después de un tiempo, después de caminar por el desierto, los hebreos contentos, felices por la libertad, Faraón se arrepiente y Faraón toma a 600 hombres de a caballo, bien armado, y comienza a perseguir a los hebreos con el fin de asesinar a todos los hebreos, de matar y destruir a todos los hebreos. Entonces, es lo que dice el versículo 29 de Hebreos 11, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fíjense, ¿a qué se refiere con esto? Cuando el pueblo de Israel está frente al mar rojo, no podían seguir avanzando. Atrás tenían a los egipcios que venían con un odio y con una ira de poder eliminar a todo el pueblo de Israel. ¿Qué hacen los israelitas? Le reclaman a Moisés. ¿Qué hace Moisés? Le dice Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, ¿pero qué estás haciendo? Solo marcha, solo sigue adelante, solo pon el báculo que tú tienes en tu mano, ponlo en la orilla del mar. Y cuando hace eso, se abre el mar rojo. Se abre el mar rojo y pasa el pueblo en seco. Y ojo con esto, algunos dicen que no, que el agua les llegó a la rodilla. No, la Biblia dice que ellos pasaron en seco. ¿Qué significa eso? Significa literalmente que Dios hizo un camino. Que Dios hizo un camino de hecho con arena seca, donde pasaron ahí todo el pueblo de Israel sin siquiera humedecer sus pies con el agua del mar rojo. Entonces cuando pasó la última persona de los hebreos, atrás venían como a mitad de camino, casi ya habían entrado en el mar rojo. ¿Quiénes? Los egipcios, los 600 egipcios que venían a destruir al pueblo de Israel. Y cuando pasó la última persona, el último israelita, pasó al otro lado, se cierra el mar rojo, pereciendo así todos estos egipcios. ¿Por qué dice fueron ahogados? Por una razón muy simple. ¿Por qué los israelitas pasaron en seco? ¿Por qué los israelitas se salvaron de esta terrible tragedia y masacre? ¿Por qué lo hicieron? Porque los israelitas, guiados por Moisés, creyeron en Dios. ¿Por qué los egipcios murieron ahogados? Porque los egipcios no creían en Dios. Porque los egipcios, muchos de ellos ofendieron a Dios. Muchos de ellos desafiaron a Dios, maltratando al pueblo de Dios. Siento incrédulo. Entonces, en conclusión a esta primera parte, nosotros miramos y vemos claramente aquí que la fe a mí me permite fortalecer mi carácter, fortalecer mi confianza y hacer que mi dependencia sea de Dios. Eso es lo que hace la fe en mi vida. Me permite, me fortalece mi carácter, me aumenta la confianza, la fe en Dios, hace que mi dependencia no sea de las circunstancias, sino que permite que mi dependencia sea 100% de Dios. Número 2, la fe me lleva a obedecer a Dios de forma natural, sin cuestionar absolutamente siquiera sus mandamientos. Ejemplo, Dios le dijo a Moisés, Moisés, toma un cordero, la sangre del cordero, comienza a pintar las puertas de cada uno de los hebreos. Y cuando pase el ángel de la muerte y vea esa señal, no va a entrar a ese lugar, sino va a entrar en aquellos lugares donde no está la sangre del cordero. Algo simple, algo ilógico, algo, la verdad, inusual, algo totalmente desconocido. Pero Moisés aquí, realmente, si él confiaba y creía en Dios, Dios, si tú dijiste esto, esto es, no te voy a cuestionar. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Dios, si tú me dices en tu palabra que si yo quiero obtener salvación, debo realmente reconocer mis pecados en arrepentimiento a ti, reconocer mis pecados, confesar mis pecados, creer que tú eres el verdadero Hijo de Dios, creer que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Te ruego, Dios, entonces, que tú me perdones de mis pecados. Haciendo esa confesión con honestidad, con sinceridad, Dios nos perdona y Dios nos salva. A veces nosotros los seres humanos muchas veces nos cuestionamos en tantas cosas que quedamos entrampados, perdemos mucho tiempo y lo que es más importante, se nos pasa el tiempo y muchos pierden la salvación. Número 3, la fe abre puertas. La fe en Dios abre puertas. La fe abre puertas que son imposibles. Dígame usted,
Póngase en el lugar de Moisés y de todos los israelitas que estaban frente al Mar Rojo. ¿Quién de ellos se iba a imaginar que Dios iba a abrir el mar para que ellos pasaran en seco? Nadie, nadie. Dios hace cosas imposibles, hermano. Dios abre puertas que son imposibles a nuestra vista, a nuestra lógica. Pero hermanos, nosotros confiamos en un Dios poderoso. Por eso dice la Biblia, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, continuamos. El escritor a los Hebreos entonces aquí continúa su viaje por el Antiguo Testamento para mostrarles a la iglesia a quien va dirigida esta carta, que es la carta a los Hebreos. Va a mostrar a aquellos hombres que creyeron en Dios fielmente, siendo ellos obedientes a sus mandamientos, a los mandamientos de Dios. Entonces, aquí el escritor a los Hebreos, él comienza a destacar claramente la fe. La fe de Moisés, como vamos a mirar aquí, es transmitida, es primero enseñada, es transmitida de generación a generación, no solo como un concepto religioso, sino que es transmitida a través de un ejemplo de vida, a través del testimonio. Es decir, cuando Moisés hablaba, cuando Dios le hablaba a Moisés y Moisés escuchaba la voz de Dios y Moisés obedecía fielmente las instrucciones que el Señor le daba, Moisés no cuestionaba a Dios, sino que simplemente lo hacía, simplemente obedecía. ¿Por qué razón? Porque Moisés conocía a Dios, conocía su poder ilimitado. Entonces, eso fue lo que vio Josué, el sucesor de Moisés. Eso es lo que vio Josué en Moisés, la obediencia a toda prueba de Moisés a Dios. Y eso le impactó a Josué. Y Josué siguió aplicando esa fe, que es lo que el escritor a los Hebreos va a mencionar aquí. Cuando dice claramente aquí, en el capítulo 1 de Josué, en el Antiguo Testamento, se me acompaña esta cita bíblica, en Josué capítulo 1, en el versículo 11, nosotros vemos ahí, desde el versículo 1 al versículo 11, es un pasaje muy conocido por todos, en donde después que Moisés es llevado por Dios, el que queda como sucesor es Josué, el hijo de Nun, dice. Entonces Dios llama a Josué. En el versículo 2 de Josué capítulo 1, en el versículo 2, Dios llama a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento, y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. En estos versículos de Josué que acabamos de leer aquí, vemos algunos puntos que son importantes, hermanos, considerar para nuestra aplicación práctica. Número 1, Dios es quien llama a Josué. Josué no es que dijo: bueno, yo siempre he estado con Moisés, yo siempre he andado con Moisés,
yo siempre he seguido a Moisés, yo siempre he sido un admirador de Moisés, yo siempre he estado con él, así que supongo que yo voy a hacer sus... No, Señor, Dios mismo. Fue Dios quien llamó a Josué. Lo vemos aquí a partir del versículo 12 en adelante. La otra cosa importante es que así como Dios llamó a a Josué, como Dios llamó a Josué, número 2, Dios le promete nuevamente a Josué entregarle la tierra a su pueblo. Número 3, Dios le da la seguridad y le da la protección a Josué. Josué, tú no vas a ir solo, tú no vas a ir desprotegido, tú no vas a ir a la deriva, yo estoy contigo. Número 4, Dios le demanda a Josué esfuerzo y valor. Esfuérzate, le dice, y sé valiente. Cuando le dice esfuérzate, dentro de todo eso le está diciendo sé responsable. Sé responsable y consecuente y sé valiente. Eso le está diciendo. Número 5, Dios le está ordenando a Josué, Josué, medita siempre, lee y medita siempre en la ley. Medita en ella, no te alejes, no te apartes ni a izquierda ni a derecha, mantente en comunión, medita en la ley de Jehová, cree en ella. Número 6, Dios promete respaldar a Josué. Si Josué, si tú haces esto, yo te voy a respaldar, yo voy a estar contigo en donde quiera que tú vayas, yo no te voy a abandonar. Y número 7, la reacción y la respuesta de Josué. ¿Qué hizo Josué? Pone en práctica la fe de Dios, porque Josué le dice ahí a todos los oficiales del pueblo, en capítulo 1 de Josué, en el versículo 10, le dice, versículo 11, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. Josué creyó. ¿Por qué creyó Josué? Porque Dios lo llamó, porque Dios le prometió, porque Dios le dio su respaldo de seguridad, protección, porque Dios le está diciendo, le está ordenando que se esfuerce, que sea responsable, que sea consecuente y que sea un hombre valiente, porque Dios le está diciendo, Josué, no te apartes ni a diestra ni a siniestra en la ley, medita en ella de día y de noche, mantente pensando, meditando, creyendo, porque así tu fe va a aumentar. Y Dios le dice, y Dios le promete, yo te voy a respaldar siempre, en cada momento yo te voy a respaldar. Y Josué, ¿qué hace en consecuencia a esto? Obedece a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios te llamó a su comunión, Dios te llamó a ser parte de su iglesia, a ser parte de su hijo, de su familia, perdón. Dios te llamó, entonces tienes el deber y compromiso de primero conocer y entender que así como Dios te llamó, Dios también te ha prometido no abandonarte, no dejarte, estar siempre contigo en cada momento. Dios te ha prometido estar contigo en cada momento de tu vida. Dios te ha prometido dar seguridad, protección. Pero sí, Dios nos demanda en su palabra y nos enseña en su palabra que debemos ser hombres esforzados, consecuentes, que debemos ser responsables, que debemos meditar en la palabra de Dios siempre y que debemos siempre ser hombres de valor, desafiantes. Lo otro que siempre debemos hacer como hijos de Dios, meditar en la palabra de Dios siempre, creer en su ley, guardarla en nuestro corazón, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, mantenerse fiel, porque Dios, haciendo esto, Dios nos va a respaldar en todo momento, e incluso más allá de la muerte, Dios nos respalda. ¿Qué debemos hacer? Simplemente obedecer. Sigamos leyendo en Hebreos, que es nuestro mensaje central en esta noche. Hebreos capítulo 11, versículo 30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Continúa aquí el escritor a los Hebreos ahora hablando netamente de Josué, como ya lo vimos anteriormente. Y le dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aquí el escritor de los Hebreos señala 2 eventos importantes, o destaca 2 eventos importantes ahora ya del pueblo de Israel, pero liderados por Josué, el sucesor de Moisés, a quien Dios llama.
El primer evento fue la destrucción de los muros de Jericó. Para recordar este detalle, debemos nosotros, para recordar, en detalle este evento que el escritor a los Hebreos señala aquí, debemos nosotros conocer la historia. Ahora, por tiempo, obviamente no vamos a leer en detalle toda la historia, pero si usted lo quiere repasar en su casa, si usted quiere leerlo en su casa, anote esta cita y lo puede leer después que terminemos el estudio. Puede leer en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Ahí va a aparecer en detalle la instrucción que Dios le da. Yo solamente quise resaltar de este capítulo 6 de Josué algunas cosas importantes y que tienen mucha relación con lo que el escritor a los Hebreos está enseñando aquí. Primero, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice aquí, o más bien Dios le recuerda a Josué la promesa que le hizo al comienzo. ¿Se acuerda lo que leímos en Josué capítulo 1? Que Dios le prometió que iba a estar, que Dios le prometió. Pues aquí en capítulo 6 Dios le recuerda otra vez la promesa a Josué que le hizo al comienzo. Cuando le dice ahí Dios a Josué, ahora dice Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Quién le habla ahí a Josué? Dios. Estaban todos los de Jericó atrincherados, estaban todos los de Jericó con tremendos muros y armados hasta los dientes. Sin embargo, Dios le habla a Josué y le dice, ¿sabes qué? Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con todos sus varones de guerra. Número 2. Como Dios le dice o le recuerda esta promesa específica, muy personal y muy de confianza a Josué, Dios también, en segunda cosa aquí, Dios le da instrucciones de lo que tenía que hacer Josué. No solamente le dice yo entregué a Jericó en tu mano, sino que Dios le da instrucciones de lo que debía hacer. ¿Qué debía hacer Josué? ¿Qué instrucciones Dios le da a Josué para capturar, para conquistar la ciudad de Jericó? Leamos por favor un momento en Josué capítulo 6, versículo 3. Josué capítulo 6, versículo 3. Dice lo siguiente. Dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Se fija? Dios le da instrucciones precisas. Y estas instrucciones son ilógicas. A la mente humana, a la percepción humana, son hasta infantiles, por decirlo así. Ilógicas completamente. Le dice que rodeen la ciudad, todos los hombres de guerra, por 6 días, que comiencen a rodear la ciudad. Que 7 sacerdotes llevaran estas bocinas de cuerno de carnero, dice, y al 7º día, después de dar 6 vueltas alrededor de la ciudad con estos sacerdotes, estas bocinas de cuerno de carnero, al 7º día tienen que dar 7 vueltas más alrededor de la ciudad, y a la 7ª vuelta los sacerdotes tenían que tocar las bocinas, y cuando los sacerdotes toquen prolongadamente las bocinas de cuerno de carnero, y ustedes y todo el pueblo escuche el sonido de la bocina, entonces todo el pueblo a unísono y a gran voz tenían que ellos gritar y gritar y gritar. Y cuando eso sucediera, los muros iban a caer. Esa no es una instrucción lógica de guerra. Pero si lo dijo Dios, así debía ser. Y así fue. Dios le da instrucción de cómo debía él, con el pueblo, conquistar la ciudad de Jericó. ¿Cuál es la razón de por qué Dios da este tipo de instrucción? Porque Dios es quien debe ser glorificado a través del hombre, no el hombre. Josué no está usando ninguna estrategia, ninguna táctica militar
para poder capturarla, para poder conquistar Jericó. Josué está dependiendo 100% de Dios y de la instrucción que Dios le da. Y Josué fue un hombre obediente, temeroso de Dios, que realizó y obedeció la instrucción de Dios, y como resultado de esto, a Josué obedecer a Dios fielmente, como resultado de esto, Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. Dice textualmente en el versículo 20 del capítulo 6 de Josué: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, dice. Entonces aquí nosotros podemos ver claramente algunos principios fundamentales que debemos considerar para crecimiento y para aumento de nuestra fe. Hermanos míos, debemos nosotros mirar y ver aquí. Número 1, conocer. Hermanos, debemos conocer las promesas que Dios nos da en su palabra. ¿Cómo yo puedo conocer las promesas que Dios me da en su palabra? Leyendo, meditando, observando, investigando, pasando tiempo en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios y en la oración, que es algo muy importante. Así usted va a ir conociendo las promesas que Dios nos da a través de historias que fueron reales, como esta, la conquista de Jericó y muchas otras más historias de fe. Por eso aquí el escritor a los Hebreos menciona a todos estos hombres que realmente creyeron en Dios, caminaron por fe, confiaron en Dios y Dios les dio la victoria. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conocer las promesas de Dios que Él nos da a través y por medio de su palabra. Número 2, debemos también considerar las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Dios nos da instrucciones precisas. Dios nos da instrucciones claras, las cuales nosotros debemos obedecer. Debemos considerar esas instrucciones. ¿De qué manera se puede considerar esas instrucciones? Primero, meditando en ella, entendiéndola. Segundo, obedeciendo. Obedeciendo, porque es palabra de Dios. No es idea de hombre, es la enseñanza y la palabra de Dios. Y número 3, no solamente considerando las palabras, sino obedeciendo. Obedeciendo fielmente a los mandamientos que Dios nos da en su palabra. Y número 4, si hacemos todas estas cosas en este orden que Dios nos enseña aquí, vamos a tener un resultado y un cumplimiento de las promesas de Dios. Porque Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Dios es fiel, Él permanece fiel. ¿A qué? A sus promesas. Muchas veces nosotros llevamos cargas innecesarias. Muchas veces nosotros nos angustiamos de manera innecesaria por desconocimiento de las promesas de Dios. Es tiempo que volvamos a conocer las promesas de Dios, pasar tiempo con Dios. De esa manera, nosotros podemos mirar y ver aquí, volviendo a Hebreos capítulo 11, versículo 30, cómo el escritor a los Hebreos les enseña esto y les habla acerca de este primer evento que para ellos fue historia, que dice él que por la fe cayeron estos muros de Jericó. Cuando los judíos rodearon 7 días, los hebreos rodearon 7 días, la ciudad de Jericó, y el 7º día cayeron los muros. O sea, lo que el escritor a los Hebreos está recordando aquí a la iglesia es que Dios, quien les da la promesa a su pueblo, Dios también les instruye para ver si ellos obedecen, y como ellos obedecieron, Dios les dio la victoria, y Dios también se les reveló a ellos como el Dios de lo imposible. Es decir, hermanos, aquí podemos sacar 2 lecciones importantísimas para nuestra vida. La primera lección es obedecer a Dios. Obedecer a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Obedecer a Dios es algo que es lo posible, es algo que nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, el pueblo de Israel podía dar 7 vueltas. El pueblo de Israel, yendo aquí al tema de Jericó, el pueblo de Israel
podía obedecer las instrucciones simples que Dios le dio. Hacer una procesión, por decirlo así, rodear la ciudad seis días, al séptimo día, podía el pueblo dar 7 vueltas alrededor de la ciudad, lo podía hacer. El pueblo a la séptima vuelta y los sacerdotes podían tocar estos cuernos prolongadamente. El pueblo de Israel podía gritar cuando Dios le dijo que tenían que hacerlo, podía gritar el pueblo de Israel. Lo que el pueblo de Israel no podía hacer era derribar los muros, pero eso sí, Dios lo podía hacer. Hermanos, 2 lecciones importantes. Si obedecemos a Dios, haciendo lo posible, si obedecemos fielmente a Dios, haciendo lo que Él nos demanda, estar en su palabra, meditar en ella, obedecer a sus mandamientos, mantenernos en comunión, eso es lo posible, lo podemos hacer, porque lo imposible, Dios lo puede hacer. Lo imposible, Dios lo puede hacer. Es muy importante entender ese principio. Capítulo 11, versículo 31. El segundo evento que menciona aquí el escritor a los hebreos. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El escritor destaca aquí este segundo evento, destaca aquí la fe de esta mujer que escondió, dice, y protegió a estos espías. Recuerden que Josué, antes de llegar ahí a ese lugar, envió a 2 espías, y estos espías entraron encubiertamente a la ciudad de Jericó, y esta mujer los escondió, y esta mujer los protegió, y esta mujer los guardó y los cuidó. Pero fíjense que esta mujer creyó en el Dios de los hebreos. Creyó en el Dios de los hebreos. Para poder ver esto, vayamos por favor por un momento a Josué, capítulo 2. Busque por favor en su Biblia Josué capítulo 2, versículo 8. Josué capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer algunos versículos donde aparece esta historia. Josué capítulo 2, versículo 8. Dice lo siguiente. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová, que hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es tuyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Esta mujer, Rahab, creyó en el Dios de los hebreos. Creyó en lo que Dios hizo por los hebreos. Abrió el mar Rojo, los protegió destruyendo a estos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Creyó claramente en su corazón que el Dios de los hebreos, que Jehová, es el Dios de los cielos y es el Dios de la tierra. Creyó. Y como ella creyó en este Dios, sin verlo, solamente por oír de Dios y de su poder, ella inmediatamente cree que ese Dios lo puede salvar. Y la puede salvar no solo a ella, sino a toda su familia. Entonces el escritor a los hebreos toma claramente la fe de esta mujer, que la fe de esta mujer no solamente se basaba en un conocimiento del poder de Dios, sino que la fe de esta mujer confió, creyó, descansó y le pide a los hebreos que por favor, cuando vengan a conquistar Jericó, se acuerden de ella y que Dios le proteja a ella y a toda su familia. Creyó. Entonces, vemos claramente aquí, hermanos, que todo aquel que confía y cree en Dios, de solo haber escuchado de Dios, recuerden que
La fe viene por el oír. ¿Se acuerda lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17? ¿Qué dice la escritura de Romanos 10, 17? Que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando el hombre se va nutriendo en esta fe, va tomando pasos de fe, va poniendo en práctica su fe, va confiando y descansando en Dios por la fe que tiene en Él, ese hombre, ese creyente, va creciendo y va madurando espiritualmente. Y cuando ese creyente, su fe va en aumento, Dios lo guarda en completa paz. Mira lo que dice por favor en Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3 y versículo 4, en relación a esto que estamos mirando aquí. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ojo con esto, persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Hermanos, esta es una promesa de Dios. Dice aquí el profeta Isaías que Él va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento, a aquel cuyo corazón, a aquel cuya disposición, a aquel cuyo anhelo está 100% afirmado, perseverante, en constancia, orando, meditando, leyendo, poniendo en práctica constantemente que la palabra de Dios, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová y confía en Jehová perpetuamente. Así que a través de estos ejemplos de fe que el escritor a los Hebreos menciona aquí, especialmente del testimonio de esta mujer, quien lo poco que ella conocía de Dios se aferró y creyó y confió y lo puso en práctica, no solo para ella, sino en beneficio de toda su familia. Por lo tanto, hermanos, no hay excusa, porque hay personas que dicen, me encantaría, hermano, tener la fe que usted tiene. Hermanos, pero ese poco de fe que usted tiene en Dios, no solamente usted debe quedarse con ese poco de fe, esa fe usted la puede ir desarrollando, usted puede ir aumentando esa fe, usted puede ir creciendo en medida que usted pase tiempo meditando, creyendo y poniendo en práctica las promesas y la palabra de Dios, como esta mujer. Entonces, cuando uno tiene esa fe en Dios, comparte con los demás, porque esta mujer no solamente se salvó a sí mismo, no solamente se salvó ella, hizo extensiva esta fe ¿a quiénes? A toda su familia. Sigamos leyendo. Hebreos capítulo 11, versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Dice el escritor a los Hebreos. O sea, como queriendo decir, ¿qué más pruebas quieren ustedes de la fe de los antiguos, de nuestros antepasados? ¿Qué más fe? ¿Qué más prueba, les puedo mencionar? Pasaríamos toda la vida tal vez mencionando cada uno de los testimonios de prueba de fe que aparecen en el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Sigamos leyendo, porque el tiempo me faltaría, contando, y empieza a nombrar, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Parte mencionando aquí como una pincelada para el pueblo de Israel los nombres de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté y todos los que menciona ahí. Por ejemplo, está mencionando Gedeón. ¿Cómo empezó Gedeón? Recuerden ustedes, lo miramos en el estudio que vimos del libro de Jueces. Gedeón era un agricultor temeroso, muy miedoso, muy temeroso, pero este hombre, cuando Dios lo llamó, cuando Dios lo capacitó, este hombre, Gedeón, solamente con 300 valientes, destruyó ídolos, destruyó ciudades, derrotó un ejército completo, numeroso, un ejército numeroso de madianitas abusadores. Sin embargo, Gedeón, disponiéndose en las manos de Dios con 300 valientes, hizo estas proezas increíbles. Pero también, y debemos también nosotros destacar sus fallas. ¿Cuáles fueron sus fallas y sus debilidades? Gedeón fue un hombre que llegó en un minuto que dudó de la palabra de Dios. Dudó también de la palabra de Dios y se apartó de la comunión con Dios. Tenemos a Barak, un general de ejército, que dirigió al pueblo de Israel también en una terrible y dramática victoria. Sin embargo, Barak tuvo su debilidad, titubeó, se puso nervioso. Sin embargo, Débora, una mujer espiritual que tenía conocimiento de Dios, lo anima. Y esta mujer no toma a su lugar, el lugar de Barak, sino que esta mujer anima a Barak espiritualmente, llegando Barak a ser un hombre poderoso en las manos de Dios. Sansón, otro ejemplo aquí que usa el escritor a los hebreos. Fíjate que Sansón fue utilizado también poderosamente por el Señor para derrotar a todos los filisteos, pero termina él de una manera trágica. Pero fíjate aquí que el escritor a los hebreos no menciona sus debilidades, sus errores, sus imperfecciones. Lo menciona como un hombre digno de imitar en cuanto a su fe. Aunque su vida terminó trágicamente al ser seducido por una mujer, pero aquí en el libro de Hebreos es conocido como un hombre de fe, como un hombre poderoso en las manos de Dios. Jefté fue un hombre, un general de ejército, que llevó al pueblo a la victoria, pero tenía una confusión en su mente. Jefté fue el hombre que le dice a Dios y le promete a Dios, le dice: Dios, si tú nos das la victoria contra los amonitas, Dios, la primera persona que salga del campamento a recibirnos, esa persona va a ser ofrecida a ti. Cuando ellos ganaron la victoria con los amonitas, ganaron la guerra con los amonitas, ellos vuelven victoriosos, contentos, felices de haber obtenido esta gran victoria. Adivinen cuál fue la primera persona que salió del campamento a recibirlos, con panderos, con danzas, con mucha alegría, con mucho gozo. Adivinen quién fue. La hija de Jefté. Aunque sí, Jefté se puso muy triste, porque algunos piensan y dicen que Jefté ofreció a su hija en sacrificio humano. Dios no acepta sacrificios y Dios no aceptaba sacrificios humanos. Lo que sí Jefté tuvo que hacer, y algunos comentaristas bíblicos dicen que su hija la ofreció en virginidad perpetua, es decir, no podía ella contraer matrimonio. Es decir, que Jefté hizo un voto a Dios y lo cumplió. Así que en su hija. También menciona a David. David, el rey David, el hombre que fue llamado por Dios para ser ungido rey de Israel, un hombre a quienes incluso su padre Isaí y sus hermanos se habían olvidado de él, porque David pasaba mucho tiempo en el campo cuidando las ovejas, pero Dios no se olvidó de él. Dios lo llamó, Dios lo usó, Dios lo ungió y Dios lo usó de una manera increíble, siendo un hombre de fe. Pero también David cometió un gravísimo error: adulterio, asesinato
todo lo que él cometió con Betsabé, ¿se acuerdan? Y todo lo que él pagó también de su mala decisión, lo pagó con sus hijos, pero fue un hombre de fe. Cada uno de estos hombres de fe, lo menciona aquí el escritor a los hebreos, pero también cada uno de ellos tuvo áreas en sus vidas de rotundo fracaso, hermano. Eso nos enseña claramente que al tener fe en Dios no nos hace perfectos. Somos imperfectos, somos débiles como estos hombres, como cada uno de ellos, débiles en la fe. Pero eso no nos da derecho a que nosotros no crezcamos en la fe, ni meditemos en Dios. Debemos seguir adelante. Pablo entendió muy bien este concepto cuando él dijo en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, dijo el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, estamos en el camino de perfección. Estamos en el camino de perfección, en donde nuestra fe está siendo puesta a prueba. Hermanos, para seguir en los versículos siguientes, debemos entender esto. ¿Sabe usted por qué Dios prueba nuestra fe? ¿Sabe usted por qué Dios nos prueba nuestra fe? Dios no prueba nuestra fe para saber cuánta cantidad tenemos de fe, ¿me entiende? Porque Él lo sabe. Yo no necesito mostrarle a Dios a través de esa prueba cuánta fe yo tengo para Él con Él. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué Dios me prueba? ¿Por qué Dios prueba mi fe? Dios prueba mi fe, hermanos y hermanas, para que nosotros nos demos cuenta y podamos reconocer que somos imperfectos, que muchas veces somos incrédulos y que dependemos 100% de nuestro Dios. Ese es el propósito. Por eso Dios prueba nuestra fe. ¿Me entiende? Para reconocer que nos falta fe, que somos incrédulos, que somos imperfectos y que dependemos y que necesitamos a Dios siempre en nuestra vida, en nuestro corazón. Esa es la razón de por qué Dios prueba nuestra fe. Sigamos leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 33. Hebreos capítulo 11, versículo 33 dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Fíjate aquí, continúa aquí el escritor a los hebreos mencionando algunas proezas maravillosas que hicieron algunos hombres de fe. Conquistaron reinos. ¿Quiénes fueron los que conquistaron reinos? David, Josué, el rey Asa, Josafat, el rey Ezequías, el rey Josías. Ellos conquistaron reinos. Algunos otros dice que hicieron justicia. ¿Quiénes hicieron justicia? El profeta Elías, el profeta Eliseo, todos los profetas de Dios y también el rey Josías. ¿Qué hicieron ellos? Justicia, justicia de Dios. Otros, dice aquí el escritor a los hebreos que alcanzaron promesas. ¿Quiénes fueron los que alcanzaron promesas? Caleb, él alcanzó la promesa de Dios. Y él empezó con Josué, ¿se acuerdan? Y él le creyó a Dios y él alcanzó, él disfrutó de las promesas, alcanzaron promesas. Gedeón también alcanzó la promesa de Dios. Barak también disfrutó y alcanzó la promesa de Dios. Otros dicen que taparon bocas de leones. ¿Quiénes fueron los que taparon bocas de leones? No podemos descartar ni olvidar siquiera al profeta Daniel, ¿te acuerdas? Cuando los benditos sátrapas, que eran 120, indujeron al rey para que hiciera un edicto y todo aquel que no adoraba al rey tenía que ser puesto en el foso de los leones. Y el rey, como andaba en otra, firma el edicto. Y el rey era muy amigo de Daniel. Hasta que los sátrapas se dieron cuenta y le fueron con el chisme y el cuento al rey. Le dijeron, ¿sabes qué, rey? Daniel no te venera ni te reconoce como Dios, porque él ora 3 veces al día a su Dios.
y él venera a su Dios. Por lo tanto, él está desafiando y pasando a llevar tu edicto. Rey, tú tienes que hacer cumplir tu edicto, tu ley. El rey con tristeza, en contra de su voluntad, ¿qué hace? Le dice Daniel, ¿sabes qué? No me di cuenta. El rey dándole excusa a Daniel. Le dice, Daniel, no me di cuenta de esto, mira, ¿sabes qué? Vas a tener que, tengo que hacer cumplir. No te preocupes, rey, le dice Daniel. Rey, no te preocupes, porque Dios tiene cuidado de mi vida. Hermanos, Dios tiene cuidado de mi vida. ¿Puedes decir tú eso en esta noche como Daniel? No te preocupes, no se preocupen. Es que ganaron los de la izquierda, ganaron los comunistas, es que después los comunistas van a predominar y vamos a volver al 73, a lo que sucedió en el año 73 y vamos a volver a la miseria y vamos a volver. Hermanos, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza? ¿Sabe usted por qué se siente temeroso? Se lo voy a decir. ¿Por qué usted se siente temeroso de lo que esté sucediendo en el país, de lo que esté sucediendo en el mundo? ¿Sabe por qué? Porque su fe no está puesta en Dios. Su fe está puesta en el hombre. Y esa es la razón de por qué usted está temeroso. Hermanos, por fe, dice la Biblia aquí, por fe, taparon bocas. ¿De qué dice? De leones. ¿Quién es? Daniel. Daniel fue echado al foso de los leones. Vino un ángel y tapó la boca a estos leones feroces y hambrientos. Y ahí estaba Daniel y pasó la noche ahí rodeado de leones. Rodeado de leones. Hasta incluso yo creo que Daniel salió con olor a león. Cuando salió de ahí. Cuando el rey dice y toma a estos sátrapas y lo echa al foso de los leones, dice la Biblia que no alcanzaron ni a llegar al final, que ya los leones lo tenían a todos destrozados, a todos fileteados, como decimos aquí en Chile. Hermanos míos, los valientes, los que tienen fe, realmente son empoderados, como una palabra muy común y muy se usa mucho en este tiempo. La palabra empoderado. Hermanos, nosotros somos empoderados, pero en Cristo Jesús, Dios nuestro, Señor nuestro. Dice aquí el escritor a los hebreos, algunos de los que apagaron fuegos impetuosos. ¿Sabes quiénes apagaron fuego impetuoso? Los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? Cuando el rey dijo, todos tienen que arrodillarse cuando escuchen la flauta, y todos tienen que arrodillarse, y no se arrodillaron. Los vamos a meter al fuego, métanos al fuego. Total, Dios tiene cuidado de nosotros. Si perecemos, que perezcamos. Pero Dios tiene cuidado de nosotros, pero nosotros no vamos a adorar. No lo hicieron, y Dios los libró. Pusieron a 3 hombres en el horno de fuego, y el rey vio a 4. Adivinen quién era el cuarto hombre que estaba ahí. ¿Sabes quién era? Jesús de Nazaret, manifestado en el Antiguo Testamento, cuidando a los que confían en Él, guardando a aquellos que confían en Él. Dice, evitaron filo de espada, dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, las mujeres recibieron a sus muertos mediante, ¿qué dice? Resurrección. Versículo 36 al 38, otros experimentaron vituperios, azotes, más de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Aquí nosotros vemos a estos atormentados, estos que nos la sacaron fácil, por decirlo de alguna manera, estos que perecieron, estos que fueron golpeados, estos que perdieron su vida, pero se mantuvieron firmes. Atormentados quiere decir golpeados, estos que fueron golpeados con un palo, con un garrote. La palabra atormentados quiere decir eso. ¿Por qué? Por creer en Dios, por confiar en Dios. Otros murieron, otros estuvieron presos, otros estuvieron golpeados, maltratados, otros fueron apedreados, otros fueron aserrados, otros fueron traicionados, otros fueron asesinados. ¿Por qué? Por su fe. Otros murieron a filo de espada, otros anduvieron en persecución errantes por los desiertos, por los caminos, cubiertos de pieles de ovejas, dice, metidos en las cavernas,
soportando las inclemencias del tiempo por su fe en Cristo. Hermanos, versículo 39 al 40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, murieron esperanzados sin recibir lo prometido. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabe a qué se refiere? Si ellos se mantuvieron firmes con fe en Dios y murieron esperanzados, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más la iglesia a quienes está dirigida esta carta, que es a los hebreos? ¿Cuánto más ellos? Que ellos sí habían visto lo prometido. ¿A qué se refiere que habían visto lo prometido? Jesús de Nazaret, la palabra, esa palabra poderosa, esa palabra que hizo el cielo, la tierra, esa palabra que hizo lo imposible, que abrió el mar, que sustentó, que guardó, que destruyó, esa palabra que hizo poderosa a los hombres que confiaban en él. Esa palabra vino y habitó entre nosotros en la persona, en la vida, en la actitud, en el ejemplo, en la conducta, en la enseñanza. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y ese mismo Señor Jesucristo de Nazaret, ese mismo Jesús de Nazaret esta noche le dice a usted que está titubeando, a usted que está lleno de miedo, a usted que está lejos de Dios, por las diferentes razones, por engaño, por tentación, por pecado, por concupiscencia, por lo que haya sido, a usted que está lejos de Dios, Jesús en esta noche le está diciendo, la palabra encarnada, el verbo que habitó entre nosotros, se hizo hombre y estuvo entre nosotros, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que tomó nuestro lugar, derramó su sangre en el Calvario, pero resucitó al tercer día. Ese mismo Jesús de Nazaret esta noche a usted le dice, a través de Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No tiene excusa. Usted que está débil en la fe, no tiene excusa para no venir a Cristo. Usted que ha sido incrédulo por las cosas y situaciones que le ha sucedido o que está ya viviendo, no tiene excusa. ¿Para qué? Para buscar a Dios, mientras Él hoy día puede ser hallado. Porque Él quiere revelarse a su vida. ¿Quiere usted pedir perdón a Dios por su incredulidad? ¿Quiere usted en esta noche orar como iglesia y congregación delante de Dios y pedir a Dios que perdone nuestra incredulidad y que nos aumente la fe? Que nos dé ese deseo de perseverar y permanecer en la comunión, en la relación personal con Dios. ¿Quiere usted hacer eso? Si usted quiere hacer eso, entonces le voy a pedir por favor que pueda usted orar conmigo esta noche, con fe, creyendo a Dios. Oramos a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti esta noche, reconociendo nuestra condición, la cual tu palabra esta noche ha descubierto en nuestro corazón. Somos incrédulos, somos imperfectos, faltos de fe. Muchas veces, Señor, tenemos muchas justificaciones y excusas para poder, Señor, confirmar nuestro pecado, para poder, Señor, incluso avalar el pecado, Señor. Pero sabemos en el fondo de nuestro corazón que nuestro pecado no tiene excusa, nuestra falta de fe no tiene excusa, nuestra incredulidad no tiene excusa, Señor. Porque hemos sido, Señor, cobardes y nos hemos dejado llevar, Señor, por las habladurías del mundo y no lo que tu palabra nos dice, Señor. Perdónanos esta noche, Señor, por ser incrédulos, por ser inconstante en la meditación, lectura y oración de tu palabra, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, por prestar más atención a lo que el mundo dice, al pronóstico que el mundo da, al pronóstico, Señor, errático, Señor, depresivo, Señor, trágico que el mundo da, Señor. Y no poner, Señor, oído a lo que tu palabra nos dice.
Y tu palabra nos dice que tú has edificado tu iglesia. Tu palabra nos dice que tú, Señor, has constituido tu iglesia, la cual somos parte de tu iglesia, porque tú nos llamaste. Y también tu palabra nos dice, Señor, que debemos confiar y creer, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia. Perdónanos, Señor. Aumentanos la fe. Llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo. Perdónanos de todos nuestros pecados. Y aumentanos la fe cada día. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Y todos decimos, amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. Ojalá, espero que así como Dios me ha fortalecido, como Dios me ha dado esta confianza, como Dios me ha dado esta convicción, como Dios me ha dado esta seguridad, lo haya hecho también con ustedes, a través de la enseñanza y del estudio de su palabra. Que Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Sigamos orando, sigamos perseverando, sigamos meditando en su palabra, sigamos esforzándonos, siendo consecuentes y siendo responsables en el llamado que Dios nos ha dado, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Mantengámonos en esta comunión y relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches, que descansen y sigamos en esta comunión con Dios. Muy buenas noches. Adiós.